con aquel papelero, hermanos, y un día de estos dije, ya tengo así ampos llenos de sermones, ¿verdad? Yo, qué barbaridad, no estoy cooperando con el planeta. Y entonces por primera vez voy a hacer esto y voy a ver si logro acostumbrarme. Le digo yo a Pablo, me siento tan insegura sin mis papelitos y mi folder. Pero bueno, gracias hermanos, los varones, este grupo que está haciendo una obra maravillosa, de verdad les agradezco. Ustedes no saben el gorilón que he tenido por años acerca de el mantenimiento de este lugar, y cuando alguien me avisa, viera la gotera que hay, casi siempre es el lugar, y yo me vengo y me quedo viendo la gotera y digo yo, Señor, no sé qué hacer, y llamemos a don José para ver qué nos ayuda, y siempre era José tapando donde. Y bueno, de verdad les agradezco porque amo este lugar, he estado toda mi vida aquí desde que fue fundada y de verdad que ha sido mi segundo hogar. Entonces cada vez que hay alguito, ¿verdad? Que alguien me dice, mira, hay un huequito, hay una pinturita que se cayó y yo siento así una cosa en el estómago, ¿verdad? Es lo mismo que uno siente en la casa cuando algo le pasa, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos, hemos estado en la carta de Efesios, estudiando esta carta a los Efesios del apóstol Pablo, y Pablo les recuerda en esta carta, recordando los primeros versículos y el primer capítulo, les recuerda que Dios les dio vida para que tengan vida. Les recuerda a esta iglesia que Dios les dio vida para que tengan vida, que en Cristo fueron escogidos para ser hijos, que tienen en esperanza en Él para la alabanza de la gloria de Cristo, que al hacer los hijos los ha sellado por el Espíritu Santo para ahora ser propiedad de Él. Pablo les dice que al enterarse de su fe que tiene esta iglesia en el Señor Jesús y del amor que se demuestran unos a otros, no deja de orar por ellos para que sean sabios, para que vivan esta fe como deben vivirla y que Jesús les sea revelado de tal manera que lo conozcan mejor. Y esto es lo que hemos estado estudiando estos domingos. Pablo les confirma también quién es Cristo, el Cristo resucitado de los muertos por el poder de Dios, y que Dios lo sentó a la derecha del Padre, muy por encima, hermanos, de todo gobierno, de toda potestad, de todo dominio y de todo poder, y que todas las cosas están bajo el dominio de Cristo, todas están bajo el dominio de Cristo, y que Él es la cabeza. Amén. Esto es lo que hemos estado estudiando, y Pablo pasa ahora a recordarles quiénes eran en Cristo y quiénes son ahora. Este es el capítulo 2. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2 y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 3. La carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, ¿lo tenemos? ¿Sí? En otro tiempo, les dice Pablo, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a orar. Primero, Espíritu del Señor, alumbra nuestro entendimiento. Revela tu palabra a nuestro corazón y trae lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Tu enseñanza, tu dirección en esta palabra. En otro tiempo ustedes estaban muertos, dice,
en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Hermanos, en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Un tiempo terrible. Es lo que Pablo les está hablando. Un tiempo terrible. Primero les dice, ustedes, está refiriéndose a los gentiles, ustedes, la iglesia de Éfeso, los que no son judíos, vivían una vida terrible, una vida de muerte, una vida de pecado. Y Pablo les dice después en el versículo 4, les dice, y nosotros, que se refiere a él mismo y a los judíos, también nosotros estábamos en esa vida. La palabra para pecado, hermanos, en griego es amartia. ¿Quién sabe minor? ¿Es amartía o amartia? Amartía. Amartía, me faltó la tilde. Para todos los que aprendan griego digan amartía. Esta palabra se refiere a caza, a tiro al blanco como puede ser un deporte, ¿verdad? Algo deportivo. Y quiere decir más bien no dar en el blanco. Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso es amartía. El pecado entonces es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Vamos a ver, ¿qué es entonces el pecado? Es el fracaso de alcanzar una meta en nuestra vida. Subrayemos ahí fracaso. Ahora, hay una idea equivocada de pecado. Estamos de acuerdo que un ladrón, un borracho, un asesino, un violador, todos son pecadores, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? ¿Ok? Y que nosotros podríamos decir que seguro, como nosotros no somos como ellos, no somos borrachos, violadores, ladrones, etcétera. Entonces, que somos personas decentes, respetables, ¿verdad? Y que nos portamos muy, pero muy bien. Y que el pecado entonces a nosotros no nos alcanza. Y más bien, hermano, nos ofendemos si alguien nos dice pecadores. ¿Verdad que sí? Si alguien nos dice pecadora y uno siente así, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Yo me porto súper bien, soy una persona muy decente, respetable, ¿verdad? No ando robándole a nadie, ni siquiera el clip de la oficina me robo. Nada, no hago nada. Pero amartía, hermanos, nos enfrenta con lo que el pecado realmente es. El fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. ¿Sabían eso? No es que andemos en eso, pero el pecado es el fracaso de ser lo que podemos ser y lo que debemos ser en Cristo. Ahora, esposos, aquí, ¿son tan buenos esposos como pueden ser? Esposas, ¿son tan buenas, somos tan buenas esposas como debemos ser? Hijos, ¿pueden ustedes, son tan buenos hijos como ustedes pueden ser? Padres, ¿son ustedes tan buenos padres como pueden ser? Y los que trabajan aquí, los que trabajamos, ¿somos tan buenos trabajadores como podemos ser? Hermanos, el pecado inunda nuestras vidas. Es el fracaso en cualquier área de nuestra vida de ser, de no ser o de ser como debemos y podemos ser. Es un fracaso. Podríamos ser mejores en lo que somos y hacemos,
pero si no lo estamos haciendo es pecado. Ahora, ¿qué significa transgresiones? Transgresiones viene de la palabra griega paráptoma y esto tiene un significado muy, pero muy bueno. Es un resbalón o caída. Significa, entonces cuando Pablo dice muertos en los pecados y transgresiones, es muertos en el fracaso de ser las personas que deben y pueden ser y el fracaso del resbalón y la caída que constantemente se dan. Significa una persona que entonces equivoca el camino y cada vez más se aleja de lo que debería ser su destino. Alguien que se despista y se desliza por terrenos peligrosos lejos de la verdad. Transgresión es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el camino correcto. Es faltar a la verdad que debemos conocer. Es el fracaso entonces en alcanzar la meta que deberíamos proponernos. Hermanos, estamos en la vida en donde debemos estar. Examinémonos, ¿estamos en la vida en donde debemos estar? ¿Hemos alcanzado la meta de servir a los demás como deberíamos hacerlo? ¿Hemos alcanzado la meta de desarrollar nuestras habilidades para llegar y hacer lo que debemos hacer como cristianos? ¿Hemos alcanzado la meta de ser bondadosos, generosos, perdonadores, amorosos que podríamos haber alcanzado? Todavía hay queja, todavía hay envidia, todavía hay engaño, todavía hay falta de perdón que está evitando que seamos las personas que podríamos ser. La idea central del pecado entonces, ¿qué es, hermanos? El fracaso. Fracaso en las intenciones, fracaso en el comportamiento, fracaso en las actitudes, fracaso en la manera de pensar. Fracaso en mantenernos en el camino correcto. Fracaso en hacer de nuestras vidas lo que podríamos haber hecho y hacer ahora porque estamos en Cristo Jesús. Santiago 1, 13 al 15, vamos a buscarlo todo. Santiago 1. ¿Quién se siente pecador? Eso es lo que hace la palabra. Nos enfrenta con nosotros mismos, ¿verdad? Santiago 1, 13 al 15 dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Primero comienza, hermanos, con un pensamiento, un deseo. Es todo un proceso, hermanos. Un pensamiento y un deseo, ahí comienza la cosa. Y tal vez usted, como es cristiano y yo también, dice: ay, no, qué horrible es estar pensando esto. ¿Verdad? Y usted dice: que se lo lleve el viento, no sé, que voy a hacer algo, voy a cantar una alabanza, ¿verdad? Y a usted le parece que se lo lleve el diablo, eso dice uno. Y así comienza, entonces a usted le parece horrible solo pensarlo. Pero llega la tentación de hacerlo, porque está ahí, ¿a dónde comienza? Los malos deseos. Pero entonces llega la tentación de hacerlo y usted todavía se siente mal, hermanos. Todavía le hace sentirse mal. Y piensa después, cuando va avanzando y como es un proceso, va avanzando, usted dice:
Ay, no, la verdad es que me lo merezco. Le he servido tanto al Señor. Ya tengo muchos años de amarlo, de orar. Ya he leído mucho la Biblia. Ay, hay gente que está disfrutando tantas cosas y yo aquí no salgo de la iglesia y no hago esto y no hago lo otro, y de pronto dice, me lo merezco. Y hermanos, por último lo hace. Y luego lo hace tantas veces, hermanos, que al final ni remordimiento siente. ¿Saben por qué? Porque cada pecado hace más fácil el siguiente. Es todo un entrenamiento, hermanos. Y al principio una persona se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Pero al final, vean, Dios no lo tentó. Jamás. Y hay gente que le echa la culpa a Dios. Es que el Señor me lo puso por delante, seguro Él quería que yo lo hiciera para que aprendiera algo, no sé, tal vez había un propósito. Hermanos, esta persona se entrega a ese placer o deseo porque quiere. Pero ¿saben qué? Al final se entrega a él porque ya no lo puede evitar. Se convirtió en un esclavo. Una vez que algo se convierte en un hábito, se convierte en una necesidad, ¿cierto? Vean los que pasan en las redes sociales o los que pasamos. Podemos empezar tal vez los que empezaron hace años, verá, un poquito y de pronto llena su vida. Vea usted, las mamás, las señoras y andan haciendo el oficio con el celular. Y con una mano, yo no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero con una mano hacen el oficio, con otra no se pierden nada, ¿verdad? Viendo videos y cocinando, yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino. O alguien trabajando, un varón o mujeres en otros lados y siempre con el celular pegado. Hermanos, porque ya se convirtió en un hábito. Y entonces, y una vez que algo se convierte en un hábito, se convierte entonces en una necesidad, y cuando uno permite que se le domine, termina siendo su esclavo, hermanos. Uno se convierte, entonces, eso, lo que sea que estemos haciendo, se convierte en nuestro amo, nos gobierna. Un antiguo dicho dice así: siembra un hecho, tal vez alguno se lo sabe. Siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Se los voy a repetir. Siembra un hecho y cosecharás, porque todo en la vida es siembra y cosecha. Siembra un hecho, cosecharás el hábito. Siembra el hábito, cosecharás carácter. Siembra el carácter y cosecharás tu destino. Eso es lo que te va a guiar. El pecado tiene un poder asesino, hermanos. Mata todo en nosotros. El pecado se puede perdonar, pero las consecuencias permanecen, son como cicatrices en nuestro corazón. La vida sin Cristo, lo que Pablo está hablando aquí de la vida sin Cristo, dice, ustedes en otro tiempo, esta era una vida sin Cristo. La vida sin Cristo es una vida sin valores, es una vida con los valores del mundo. Si usted no tiene una vida en Cristo, entonces tiene una vida del mundo, de los valores del mundo. Es la vida que se vive de acuerdo con el presente, a lo que ocurre en la sociedad ahora. Entonces, por eso ahora vemos las modas que hay, y modas súper sensuales, hermanos, más en las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres somos las que, yo creo que somos las más débiles y las más compradoras, o las más, todo lo entra por los ojos también. Pero esas modas sensuales que aún a mí me da tristeza que las madres vistan a sus niñas con esas modas que están saliendo. Y ustedes saben cuáles son. Que no estemos cuidando esto. Está la moda del aborto, hermanos. ¿Sabían que el aborto es una moda? Se están matando miles de bebés que no han nacido, porque dicen que ese es un derecho de la mujer, de que si quedó embarazada no tiene por qué tener ese hijo, y cada día han ido aumentando el tiempo de embarazo para matar a ese hijo. Es horrible. Y las mujeres salen en las protestas diciendo: mi cuerpo, ¿mi qué?
mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Y el cuerpo y la vida de ese pequeño, el aborto es una moda. La ideología de género, hermanos, es una moda. Y a todos nos dicen que tenemos que meternos ahí porque hay que aceptar. Esos son los valores del mundo. La vida en Cristo, hermanos, exige perdonar. Pero el mundo dice que no, que mejor usted se saque el clavo y le haga lo mismo. ¿Cierto? Vea, han habido mujeres cristianas que yo he aconsejado mucho por muchos años y me dicen, vea, es que viera que mi esposo me hizo tal cosa y fui donde mi amiga, mi mejor amiga del alma y no sé cuánto, y me dijo que me sacara el clavo, que le hiciera lo mismo para que le sufriera lo mío, para que viera lo que era bueno. Hermanos, la vida en Cristo nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Pero el mundo dice que debemos ser malos con los que no nos aman y con los que nos hacen daño. Que si las personas te aman y son buenas contigo, entonces puedes ser buenos con ellos. La vida en Cristo dice que sirvas a los demás, pero el mundo dice que para qué. Que para qué, y no entienden a los que los sirven, a los demás. Los misioneros son los menos entendidos. Porque dice, ¿qué están haciendo allá? ¿Sí, verdad? Pasando hambre, o qué sé yo, sirviendo a otros y en otros países peligrosos. Hermanos, el mundo coloca al yo en el centro y por encima de todo. En cambio, el cristiano, esta vida en Cristo, pone a Cristo y a los demás en el centro de su vida. Hay un dicho popular acerca de la persona mundana. Una persona mundana sin Cristo, ¿verdad? Dice que conoce el precio de todo y el valor de nada. El mundo solo quiere ganar. El cristiano desea servir. 1 Corintios 8:13 dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Cualquier cosa que se haga contra alguien, se está pecando contra Cristo. La vida sin Cristo es una vida que está caracterizada por la desobediencia. Dios tiene muchas maneras de revelarnos su voluntad, de hablarnos, de decirnos cuál es el camino. Lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio del Espíritu Santo. Nos da sabiduría, hermanos, y por medio también del consejo de otros, y también nos da el sentido común. Dios habla todo el tiempo. La persona que vive sin Cristo sigue su propia voluntad, su propio camino, sus propios propósitos, aun cuando sabe cuál es el camino de Dios. Es una vida que está bajo el dominio del deseo, de lo que es malo y de lo que es prohibido. Y esto, por supuesto, lo lleva al desastre y a la muerte. Aún las pequeñas cosas, hermanos, nos pueden destruir. Aún las que se hacen en secreto, escondidas, las que a usted le parece que son buenas, la que usted cree que no le hace daño a nadie, esa nos puede destruir. Es una vida donde no se tiene entonces control de sí mismo y esto nos hace esclavos otra vez. Cantamos Somos Libres. Hay canciones, soy libre, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿realmente estamos viviendo en libertad? ¿O somos esclavos de algo? Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que ellos se encontraban en una condición de muerte espiritual. Que así era como estaban, en pecados y en transgresiones. Y por supuesto nosotros también, en otro tiempo. Pero ahora, versículo 4, hermanos, vamos al versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de nosotros, no procede de ustedes, dice él, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Podemos decir a eso? Amén, gracias Señor. Gracias, porque Pablo dice que Dios en su amor y misericordia que nos ha dado vida en Cristo. Nos ha dado vida. Como vimos, el pecado produce alejamiento de Dios, muerte, esa es muerte, alejamiento de Dios, y produce también culpabilidad, una terrible culpabilidad. Pero Jesús vino a restaurar todas las cosas. Jesús es el que restaura. Él nos quita la culpa, Él nos quita la vergüenza, Él nos quita el alejamiento de Dios. Isaías tuvo una visión de Dios y cuando lo vio dijo: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos y vivo entre personas de labios inmundos. Y a Pedro le pasó algo parecido. En Lucas 5:8, Pedro está ahí. Jesús ha venido a reclutar a los discípulos, empieza a reclutar a aquellos que lo van a acompañar. Y ve a Pedro y a su hermano que están ahí tratando de pescar, esforzándose, y les dice: tiren las redes. Y sacaron muchos peces. Y cuando Pedro vio esto, cuando Pedro experimentó esto, hermanos, él dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esa fue la experiencia de Pedro. Se dio cuenta quién era Jesús. Jesús vino para decirnos que estemos como estemos, hermanos, estemos como estemos, tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Es como el hijo pródigo que se fue, dejó a su familia, se fue y hizo cosas terribles, estaba lleno de vergüenza, estaba lleno de culpa, pero al regresar lo recibió el Padre con una gran noticia. Y la noticia era que se le perdonaba, que se le esperaba en casa y que se le recibía así, y se le daba nuevo vestido y se le vestía de nuevo y se le daba nuevamente el estatus de hijo. Esta es la misma noticia que Jesús trajo y que tiene todavía hoy para nosotros. Jesús vino para quitar todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de vergüenza, todo alejamiento de Dios. Él vino a quitarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él nos ama. Él nos ama. La gracia de Dios en Cristo repara todo en nosotros, restaura todo, hermanos. Restaura la justicia y la gloria en nuestras vidas. Restaura la voluntad perdida. Eso quiere decir que ya no tiene por qué dominarnos otra cosa, sino solo Dios en nuestras vidas. Y esto lo hace el amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, es purificador. Lava, hermanos, limpia nuestras vidas. ¿Quién ha estado aquí, hermanos, enamorado alguna vez, pero de a de veras? ¿Quién? Nadie ha estado. Ay, sí, Henry Chi, por supuesto. Así, Alex, Anita, muy bien. Los demás, sí, Judas. Porque vean, usted levanta la mano y el esposo, ¿verdad, Judas? Se siente, aquí están, ¿sí? Hermanos, ¿verdad que a uno le impulsa a hacer cosas buenas por la persona que ama? ¿Verdad que sí? Hacer cosas buenas por los que ama. Y dejamos también muchas cosas por amor, ¿verdad que sí? Para hacerle el bien a quien uno ama.
Hermanos, así es el amor de Cristo. Así es su amor. Cuando le amamos a Él, ese amor nos restaura, porque Él ya nos amó. Dice su palabra que Él nos amó primero. Y cuando entonces nosotros le amamos a Él, Él nos restaura hacia la bondad, a buscar lo bueno para otros y para nosotros mismos. Hay un coro que dice, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. También dice eso, ¿verdad que sí? Hermanos, Él rompe toda cadena. Él nos da libertad en todo. Nada nos tiene que dominar, ningún pecado o transgresión. Y si nos está dominando, tenemos en Cristo quien lo restaura todo y nos libra. Hermanos, yo quiero decirle algo. Nadie le ama a usted hoy como Cristo le ha amado. Nadie. Ni el esposo ni la esposa le ha amado como Él le ama. Ahora dígale al que está a la par eso mismo. Nadie te ha amado como Cristo te ama. Qué lindo saber eso, ¿verdad? Que nadie me ha amado como Cristo me ama. No tengo que buscar nada más en ninguna parte, porque ya Él me ama. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia. No ganamos la salvación de ninguna manera, hermanos. No la ganamos. Es una donación, es un regalo de Dios. Y nosotros solo tenemos que aceptarla. Solo tenemos que recibir esa salvación. Solo Dios por medio de Cristo nos puede dar acceso al Dios Padre. Él rompió el velo y nos dio acceso, lo tenemos gratis. Hermanos, Dios es amor. El pecado es algo horrible, hermanos, horrible. Si nos damos cuenta lo horrible que es el pecado, porque ¿saben por qué es horrible? Porque es en contra del amor de Dios. Es en contra de su amor. El pecado quebranta el corazón de Dios. Y solo el perdón gratis de la gracia de Dios puede devolvernos a la relación con Él. Y dice Pablo aquí, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra, por práctica. Eso es lo que dice, es práctica. La salvación no se gana por obras. El pasaje aquí nos dice que somos creados de nuevo, somos criaturas nuevas, hechas por Dios para buenas obras, para hacer lo bueno. Ninguna buena obra en este mundo puede restaurar nuestra relación con Dios. Eso tiene que quedar claro. Si usted dice que le va a dar limosna al necesitado y que ya se ganó un punto en el cielo, jamás, hermanos. Si usted dice, es que ya yo ayudé a la hermanita que estaba bien, allá hay una morada para mí. Hermano, no es por lo que hagamos, porque ya Dios lo hizo. Amén. Pero sí la salvación se debe manifestar en buenas obras. Tengo la salvación, Cristo me ama, Cristo murió por mí, entonces manifiesto eso en buenas obras. Hermanos, si alguien nos ama de verdad y sabemos que no merecemos ni podemos merecer ese amor, pero al saber que entonces nos ama tenemos una convicción de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor tan grande que Dios nos tiene. Entonces las buenas obras no nos ganan la salvación. El amor de Dios nos mueve a tratar entonces de corresponder toda nuestra vida a ese amor, esforzándonos por ser entonces dignos de Él. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, lo sabemos. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien no sabe lo que Dios quiere que usted haga?
Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha preparado la clase de vida que quiere que vivamos. ¿Cómo lo sabemos entonces? Porque lo dice su libro. Es su libro. Y ahí está todo, hermanos. Y es por medio de Jesús. Aquí en este libro está lo que Él quiere que todos hagamos. Todas las buenas obras. Y recuerden, no podemos seguir con el pensamiento que buena obra es simplemente dar una limosna o dar la ofrenda, hermanos. Es hacer todo lo que es bueno, agradable y correcto para el Señor. Sabemos entonces lo que Dios quiere. Su amor por nosotros debe producir tal agradecimiento, hermanos, en nuestro corazón, que deseamos vivir la clase de vida que produce gozo en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que produce gozo al corazón de Dios? Entonces vivamos esa clase de vida. La clase de vida que ya Él nos preparó y que Él dice que está aquí. Aquí está mostrada, porque Él nos ha dado vida, hermanos. Él murió, nos decía Minor. Él murió y Jesús habla de eso. La semilla tiene que morir para levantarse, para crecer, para dar fruto. Y Jesús murió en la cruz para dar un fruto, vida, para todos los que creemos en Él. Amén. Yo quiero, hermanos, fue un récord mundial con el poco tiempo. Pero, hermanos, yo quiero hacer un llamado.